Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico. Como siempre, les mando un abrazo enorme desde donde me estén viendo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, las telenovelas turcas, pero con un toque especial. Nos vamos a enfocar en esas historias donde el amor desafía las barreras de clase social, donde los ricos y los pobres se enamoran, y donde el amor prohibido florece en medio del drama. ¿Quién no se ha enganchado alguna vez con una telenovela, donde una persona de orígenes humildes se enamora de alguien de una familia adinerada? Es un clásico y las telenovelas turcas lo hacen de una manera tan apasionada y dramática que es imposible no quedar atrapado. Vamos a hablar de algunas de las historias más emblemáticas, los personajes que nos han robado el corazón, y por supuesto, los giros argumentales que nos han dejado boquiabiertos. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y te invito a suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás contenido sobre telenovelas, cultura turca, y muchas cosas más. Así que no te pierdas nada y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Tu apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de pasión, intriga y mucho drama. Vamos a explorar el fascinante mundo de las telenovelas turcas donde el amor no conoce fronteras. Comencemos con una telenovela que creo que definió el género de amor prohibido en Turquía y que, sin duda, resonó con audiencias en todo el mundo, Aşk Memnu, o como la conocemos en español, Amor Prohibido. ¿Quién puede olvidar la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, para escapar de su madre y asegurar su futuro? Pero el destino tiene otros planes, y Biter termina enamorándose perdidamente de Belul, el atractivo y carismático sobrino de su esposo. La química entre Biter y Belul era simplemente electrizante. Verlos luchar contra sus sentimientos, ceder a la tentación, y lidiar con las consecuencias de su aventura era absolutamente cautivador. La telenovela exploró temas como la pasión, la traición, la ambición y el peso de las convenciones sociales. Además, la producción era impecable con escenarios lujosos, vestuario impresionante y una banda sonora que te llegaba al alma. Amor Prohibido no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno global, abriendo las puertas a otras telenovelas turcas en el mercado internacional. Pero Amor Prohibido no es la única joya de este género. Hay muchas otras telenovelas que exploran el tema del amor entre personas de diferentes clases sociales con igual pasión y drama. Pensemos, por ejemplo, en Medcezir, que es una adaptación turca de la serie estadounidense de O.C. Aquí tenemos a Yaman Koper, un joven inteligente y con talento que proviene de un barrio pobre y problemático, y que gracias a la ayuda de un abogado compasivo, se encuentra viviendo en un barrio rico y codeándose con la élite de Estambul. En este nuevo mundo, Yaman conoce a Mira Beylice, una chica popular y adinerada que, a pesar de tener una vida aparentemente perfecta, esconde sus propios problemas y secretos. La atracción entre Yaman y Mira es instantánea, pero su relación se ve amenazada por las diferencias sociales, las presiones familiares y los obstáculos que les pone la vida. Medcezir es una telenovela que te engancha desde el primer capítulo con personajes complejos y bien desarrollados, una trama llena de giros inesperados y un mensaje sobre la importancia de la amistad, la lealtad y la superación personal. Otra telenovela que vale la pena mencionar es Kara para Aşk, que en español se tradujo como Amor de contrabando. Esta telenovela nos presenta a Ömer Demir, un policía honesto y dedicado, y a Elif Denayse, una diseñadora de joyas exitosa y proveniente de una familia adinerada. Sus vidas se cruzan de manera trágica cuando sus seres queridos son asesinados en circunstancias misteriosas. Juntos, Ömer y Elif se embarcan en una investigación peligrosa para descubrir la verdad detrás de estos asesinatos, y en el camino, se enamoran profundamente el uno del otro. Pero su amor se ve amenazado por los secretos oscuros de sus familias, la corrupción policial y los peligros que conlleva meterse con gente poderosa. Kara para Aşk es una telenovela llena de acción, suspense y romance, con actuaciones impecables y una trama que te mantiene al borde del asiento. Y no podemos olvidarnos de Fazilet Bekçiler, que conocemos como la señora Fazilet y sus hijas. Esta telenovela nos cuenta la historia de Fazilet, una mujer ambiciosa y decidida que sueña con sacar a sus hijas de la pobreza y convertirlas en estrellas.
Para lograr su objetivo, Fazilet se muda con sus hijas a un barrio rico de Estambul y empieza a maquinar para que alguna de ellas se case con un hombre adinerado. Pero las cosas no salen como Fazilet planea, y sus hijas, Hazan y Is, se ven envueltas en un torbellino de amor, ambición, rivalidad y secretos familiares. La telenovela explora las dinámicas complejas entre madre e hijas, las presiones sociales sobre las mujeres y los peligros de la ambición desmedida. Además, tiene un toque de humor que la hace muy entretenida. Estas son solo algunas de las muchas telenovelas turcas que exploran el tema del amor entre personas de diferentes clases sociales. Cada una de ellas tiene su propio estilo, sus propios personajes y sus propias tramas, pero todas comparten una cosa en común: nos hacen creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Y es que al final, ¿no es eso lo que todos buscamos? Una historia que nos haga soñar, que nos haga reír, que nos haga llorar, y que nos recuerde que el amor es lo más importante en la vida. Las telenovelas turcas han logrado conquistar al público internacional gracias a su alta calidad de producción, sus historias originales y emocionantes, y sus actores talentosos y carismáticos. Y creo que una de las claves de su éxito es que abordan temas universales que resuenan con personas de diferentes culturas y orígenes. El amor, la familia, la amistad, la ambición, la traición, la venganza son temas que todos entendemos y con los que todos nos podemos identificar. Además, las telenovelas turcas nos ofrecen una ventana a una cultura diferente, a un país fascinante con una historia rica y una tradición milenaria. A través de estas historias podemos aprender sobre la gastronomía turca, la música turca, las costumbres turcas y la forma de vida de la gente turca. Y creo que eso es algo muy valioso porque nos ayuda a ampliar nuestros horizontes y a entender mejor el mundo que nos rodea. Entonces, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado el fascinante mundo de las telenovelas turcas donde el amor desafía las barreras de clase social, hemos visto algunos ejemplos de historias emblemáticas como Amor prohibido, Medcezir, Amor de contrabando y La señora Fazilet y sus hijas, y hemos reflexionado sobre las razones por las que estas telenovelas han logrado conquistar al público internacional. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el universo de las telenovelas turcas. A mí me encanta hablar de este tema y compartir mi pasión con ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su telenovela turca favorita donde el amor desafía las barreras de clase social? ¿Qué personajes les han robado el corazón? ¿Qué giros argumentales los han dejado boquiabiertos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. También, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Y por último, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Bye bye. Ampliando la noticia, más allá del amor prohibido, un análisis profundo de las telenovelas turcas y las barreras de clase social ***. Hola de nuevo a todos. Como les prometí, vamos a profundizar aún más en este tema que tanto nos apasiona, las telenovelas turcas y su fascinante exploración del amor que desafía las barreras de clase social. Ya hemos mencionado algunas de las más icónicas, pero quiero que vayamos más allá de la superficie y analicemos por qué estas historias resuenan tanto con el público global y cómo reflejan, a su vez, la propia sociedad turca. El contexto sociocultural, ¿por qué Turquía? Para entender el éxito de estas telenovelas, es crucial comprender el contexto sociocultural de Turquía. La sociedad turca moderna es un crisol de tradiciones orientales y occidentales. A pesar de ser un país laico, la religión islámica sigue teniendo una fuerte influencia en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, Turquía aspira a integrarse a la Unión Europea y adopta cada vez más valores occidentales. Esta dualidad se refleja en las telenovelas, que a menudo exploran temas como la modernidad versus la tradición, la libertad individual versus las expectativas familiares y la ambición personal versus el bien común. Además, la desigualdad económica es un problema significativo en Turquía. Si bien Estambul es una metrópolis vibrante y moderna,
con una creciente clase media y alta, existen grandes disparidades entre los ricos y los pobres. Estas diferencias se hacen aún más evidentes cuando observamos las zonas rurales del país, donde la pobreza y la falta de oportunidades son más pronunciadas. Las telenovelas turcas a menudo abordan esta realidad, mostrando la lucha de las personas de bajos recursos por salir adelante y el contraste entre sus vidas y las de la élite adinerada. Ask Memnu, un clásico que rompe moldes. Volvamos a Ask Memnu. Esta telenovela es mucho más que una simple historia de infidelidad. Es una crítica mordaz a la hipocresía de la alta sociedad turca y a las presiones que enfrentan las mujeres para cumplir con las expectativas sociales. Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, es una mujer inteligente y hermosa que se siente atrapada en un matrimonio sin amor. Su ambición la lleva a casarse con Adnan, un hombre rico y poderoso, pero su corazón anhela algo más. Belul, el sobrino de Adnan, representa la juventud, la libertad y la pasión que Biter no encuentra en su matrimonio. Su aventura es un acto de rebeldía contra una sociedad que la oprime y la juzga. La telenovela explora las consecuencias devastadoras de sus acciones, tanto para ellos como para las personas que los rodean. El final trágico de Ask Memnu es una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la importancia de ser fiel a uno mismo. Medcecir, un cuento de superación personal. Medcecir, por otro lado, ofrece una visión más optimista del amor que trasciende las clases sociales. Yaman Koper, interpretado por Atay Ulusoy, es un joven que ha tenido una vida difícil, marcada por la pobreza y la violencia. Sin embargo, gracias a su inteligencia y su talento, tiene la oportunidad de cambiar su destino. Su relación con Mira Beylice, interpretada por Serini Sarkaya, es un símbolo de esperanza y de la posibilidad de superar las barreras sociales. Medcecir no solo se centra en el romance entre Yaman y Mira, sino que también explora temas como la amistad, la lealtad y la importancia de la educación. La telenovela muestra cómo Yaman lucha por adaptarse a su nuevo entorno, mientras que Mira aprende a apreciar las cosas importantes de la vida. La serie resalta la idea de que el amor verdadero no conoce fronteras y que las diferencias sociales no son un obstáculo insuperable. Cara para Ask, entre el amor y la corrupción. Cara para Ask nos sumerge en un mundo de intriga y suspense, donde el amor entre Ömer Demir y Elif Denayse se ve amenazado por la corrupción y los secretos familiares. Esta telenovela es un reflejo de la realidad de Turquía, donde la corrupción es un problema persistente y donde las conexiones políticas y económicas a menudo dictan el destino de las personas. La relación entre Ömer y Elif es un choque de mundos. Ömer es un policía honesto y trabajador que cree en la justicia y en el cumplimiento de la ley. Elif es una diseñadora de joyas exitosa que proviene de una familia adinerada y poderosa. A pesar de sus diferencias, se enamoran profundamente y luchan juntos contra las fuerzas oscuras que amenazan con destruirlos. Cara para Ask es una telenovela que te mantiene al borde del asiento con giros argumentales inesperados y un final que te dejará sin aliento. Fazilet Bekzlar, ambición y rivalidad familiar. Fazilet Bekzlar es una telenovela que explora las dinámicas complejas entre madre e hijas y las presiones sociales que enfrentan las mujeres en Turquía. Fazilet es una mujer ambiciosa que sueña con sacar a sus hijas de la pobreza y convertirlas en estrellas. Sus métodos son cuestionables, pero su amor por sus hijas es innegable. La telenovela muestra cómo las hermanas Hazan y Is se ven envueltas en un triángulo amoroso con los hermanos Yaz y Sinan Egemen, miembros de una familia rica y poderosa. Las diferencias sociales entre las dos familias crean tensiones y conflictos, y la ambición de Fazilet complica aún más las cosas. Fazilet Bekzlar es una telenovela que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, la honestidad y la autenticidad. El impacto global, porque conectan con el público internacional. Las telenovelas turcas han conquistado al público internacional por varias razones. En primer lugar, su alta calidad de producción las distingue de otras telenovelas. Los escenarios son lujosos, el vestuario es impecable, la música es cautivadora y las actuaciones son convincentes. En segundo lugar, las historias son originales y emocionantes, y abordan temas universales que resuenan con personas de diferentes culturas. En tercer lugar, los actores turcos son talentosos y carismáticos, y han logrado construir una base de fans leales en todo el mundo. Pero más allá de estos factores,
creo que hay algo más profundo que explica el éxito de las telenovelas turcas. Estas historias nos ofrecen una ventana a una cultura diferente, a un mundo exótico y fascinante. Nos permiten escapar de nuestra realidad cotidiana y sumergirnos en un mundo de pasión, drama y romance. Nos recuerdan que el amor es posible incluso en las circunstancias más difíciles, y que siempre hay esperanza para un futuro mejor. Además, las telenovelas turcas a menudo abordan temas sociales relevantes, como la desigualdad económica, la corrupción, la violencia contra las mujeres y la discriminación. Estas historias nos hacen reflexionar sobre los problemas que enfrenta la sociedad turca y nos invitan a pensar en cómo podemos hacer un mundo mejor. *** Más allá de la ficción. Reflexiones finales ***. Las telenovelas turcas que exploran el amor entre clases sociales son mucho más que simples entretenimientos. Son reflejos de la sociedad turca, ventanas a una cultura diferente y espejos de nuestras propias esperanzas y sueños. Nos muestran que el amor puede superar cualquier obstáculo, pero también nos advierten sobre los peligros de la ambición desmedida y la importancia de ser fiel a uno mismo. Así que la próxima vez que te sientes a ver una telenovela turca, recuerda que estás viendo algo más que una simple historia de amor. Estás viendo un reflejo de la sociedad, una exploración de la condición humana y una celebración del poder del amor. Y ahora, me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué otras telenovelas turcas creen que exploran bien el tema de las clases sociales? ¿Qué personajes les parecen más realistas y por qué? Compartan sus comentarios abajo. Como siempre, les agradezco muchísimo por ver mi vídeo y por ser parte de esta comunidad. No olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse a mi canal para más contenido sobre telenovelas turcas y mucho más. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Bye bye.